Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en este vídeo vamos a hacer un análisis de uno de los personajes que va a llegar dentro de muy poquito al juego. Quizás sea un personaje exclusivo que llegue a inicios de febrero después del nuevo Ken Kaneki en traje de combate. Vamos a echar un ojo a lo que serían sus habilidades tanto activas como pasivas y también vamos a ver lo que harían los personajes dentro de una batalla. Como veis, ya dispongo de este nuevo Ken Kaneki en traje de combate, lo analicé ayer en un vídeo en el canal, pásate a verlo y también en un directo extenso donde pudimos probar todo lo que hacía y nos quedamos boquiabiertos, pero después de ese personaje puede llegar Touka Kirishima, un personaje que en principio puede ser verde, se va a ir a la facción de técnica y que dentro de sus especificidades vamos a tener como es un personaje de Anteiku. Esto es simplemente la preview del personaje. Si nos vamos a los vínculos, estaría con Hayato, con Hinami y con el Ken Kaneki Lector, el que es de categoría de rango SR. En cuanto a su potencial, veis que está relacionado con su cuarta pasiva. Si le llevamos a 3 estrellas al personaje, tendremos la habilidad desbloqueada respecto al potencial. Para saber cómo son sus habilidades, nos vamos a ir al personaje para verlo en su carta respecto a lo que hace en lo normal y en lo ultra, que sería cuando lo desbloqueamos con las 6 estrellas. Por aquí, dejadme que busque a la nueva Touka. ¿Dónde estaría? Aquí la tenemos. Vale, tenemos la ultra historia y la cosa, sin más, ¿eh? Esto se refiere a los efectos que pone. Bueno, vamos a ver que el personaje, a pesar de que aquí dice que hace daño en área, haría daño de single target. A pesar de que dice que es a todos los enemigos, haría daño de single target. Dice que va a hacer un daño de overpower, equivalente a un porcentaje del ataque, a un enemigo. Recordad que es solo un enemigo. ¿Qué es ese overpower? Bueno, pues overpower dice que hace un 8% adicional de daño respecto a la vida que tenga si nuestra vida es mayor que la del objetivo. 8% adicional de nuestra vida como máximo de daño cuando nuestra vida es mayor que la del objetivo. Esto cambia simplemente en el porcentaje del daño, no en la parte de abajo, no en lo que haría esta habilidad. Si nos vamos a sus pasivas, hemos comprobado en varias batallas, y luego lo voy a enseñar, cómo pone encanto o embrujo a un personaje. Dice que cuando comienza la batalla otorga el efecto de encanto a un aliado con el aliado que tenga la vida más alta durante 3 turnos. Después de esos 3 turnos, el efecto desaparece y no se puede poner en ningún otro personaje de ninguna manera. Ese efecto de encanto que hemos puesto al personaje con la vida más alta hace que todo el daño que recibe se reduzca en un 40%, que todos los ataques enemigos se redirijan hacia él. Por ejemplo, si llevamos al búho, va a ver su daño reducido en un 40% y todos los ataques van a ir hacia el búho, los que son single target, y cuando recibe daño va a obtener un escudo equivalente al 25% del daño recibido y ese daño se va a registrar y lo va a hacer de vuelta cuando ataque, no todo, sino en un 50% de la cantidad de escudo obtenida por ese efecto. Eso sería encanto. La segunda parte sería admiración, la segunda pasiva. Cuando comienza la batalla aplica una acumulación de adoración a todos los enemigos. Cuando un personaje Anteiku inflige daño otorga al objetivo una acumulación de afecto. Por cada acumulación de efecto, el objetivo recibe un 4 adicional de daño respecto a los puntos de vida máximos del atacante y que esa adoración aumenta el daño recibido en un 5% durante 2 turnos y se acumula hasta 3 veces. Aplicar Weak dice que incrementa el daño del aliado con encanto, a ese que le hemos puesto ese efecto, y a ti mismo en un 10% durante un turno. La cuarta, ampliación de las estadísticas básicas por cada personaje Anteiku de nuestro lado, aumenta las estadísticas básicas en un 5% hasta un 20% cuando comienza la batalla. Si todos son de Anteiku, otorga encantamiento al lanzador, al que haga una habilidad y a cualquier personaje con encanto. Los personajes con encantamiento son inmunes al efecto de Weak.
Encantamiento, puntos de vida máximo aumentados en un 5% y después de hacer daño aumenta la vida en un 2% hasta un máximo de un 10%. Esto es lo que cambia el potencial. Será del 3 hasta el 15. Liberación de la fuerza otorga a ti y a tus aliados con Charm, solo uno, un aumento de la vida del 10% durante un turno. Esta es la lectura de sus habilidades, pero vamos a probar al personaje en batalla para que comprendamos un poco mejor todos los efectos y sea algo más visual. Vamos a quitar a la Hinami adolescente, vamos a poner, yo que sé, por ejemplo, vale, otro personaje que no esté, perdonad un segundito, que no esté Hachikawa, por ejemplo. Vamos a poner con la ayuda aquí de uno de los hermanos Bin. Veis que llevamos a esta Touka mezclado con personajes de la CCG, de Árbol Aogiri, da igual, porque la mayoría de sus efectos también servirían. Es un personaje un poco fuera de organización, aunque con Anteiku va a funcionar mejor con algunas cosas, también va a funcionar fuera. Veis que este nuevo Kaneki tiene el encanto, este Charm. Reduce el daño recibido en un 40%, reduce el daño recibido en un 40% y todos los ataques se van a redirigir hacia él. Y aparte, todo el daño que trague, luego lo va a devolver en un pequeño porcentaje. Y os decía que Touka no hace daño en área, hace daño individual. Y los enemigos tendrán adoración. Incrementa el daño que reciben en un 5% durante 2 turnos y se stackea hasta 3 veces. Y el Charm que va a durar los 3 primeros turnos. Vamos a ver cómo Touka hace daño individual. Vamos a seguir atacando. Vamos a seguir atacando. Vamos a seguir atacando. ¿Veis? Daño individual. Y ahora los ataques rivales se redirigirán hacia este Kaneki. No nos ha atacado nadie. Vamos a no atacar. Y ahora le atacan a él, escudo. Le atacan a él, escudo. Y reducción del daño del 40%, recordad. Y veis que el contador de Charm se va agotando, se va agotando, se va agotando. Y ya le quedaría solo una rondita. Tiene buenos porcentajes en sus ataques Touka. Tiene unos buenos multiplicadores. Faltaría ver un poco en una cuenta puesta bien ya. Mañana espero en global tener a los personajes en mi cuenta global para que veamos realmente el daño que hace, si es bueno o no es bueno. El efecto de Charm de repente ha desaparecido y la adoración ha desaparecido. A partir de la tercera ronda, Touka deja de tener tanta viabilidad, deja de tener tanto sentido. Mientras que, por ejemplo, el Kaneki nuevo no, seguiría funcionando todas las rondas. Vamos a hacer esto. Y veis que ya no tenemos el Charm en ningún sitio. Mantendríamos el escudo que nos traemos de la ronda anterior. Ahí estarían los ataques de Touka. Y poco más. ¿Vale? Y poco más de los efectos más visibles, al menos de los que haría el personaje. Esto sería la demostración de lo que vendría haciendo el personaje en una batalla. Nos pondría ese Charm, redirigiría los ataques, haría que luego nuestro personaje haga más daño, pero tampoco veríamos mucho más efecto a partir del tercer turno. Eso sería lo más visible en una batalla, por eso os digo que da igual un poco, es independiente de llevar a los Anteikus. ¿Para qué serían los Anteikus? Bueno, pues para esta segunda parte, ¿vale? Por los stacks de adoración que sí que irían metiendo. Y luego, nosotros no la tenemos en esta versión, pero espero, ya os digo, mañana en global tener full estrellas. Aquí sí que vamos a tener esto, las estadísticas básicas aumentadas. Ya os digo que yo no tengo esta desbloqueada, con lo cual no lo puedo enseñar, pero mañana seguramente en el directo ya tengamos todos los personajes full estrellas y podremos ver cómo es esta cuestión del aumento de las estadísticas básicas para los Anteikus y de la inmunidad que garantiza. Pero para eso tendríamos que tener a esta Touka a 3 estrellas, porque es la cuarta pasiva. Si quieres que Touka te funcione con cualquier equipo, te diría que incluso sacando solo al personaje te sirve. Si lo vas a utilizar en equipo Anteiku, obligatorio 3 estrellas, 4 copias. Ese sería un poco el resumen, no me he querido extender mucho,
en lo que haría el personaje, que ya os digo que creo que va a ser verde, va a ser de Anteiku, va a funcionar simplemente sacando el personaje fuera del equipo Anteiku. Con el equipo Anteiku lo vas a tener que llevar obligatoriamente a las 3 copias. El potencial relacionado con su cuarta pasiva, que va a mejorar los porcentajes de aumento de vida. Sin más, este sería el personaje, cuyo overpower lo único que hace es pasar de overpower a ultra overpower, mejorando ese porcentaje. No haría tampoco ningún efecto añadido el ultra overpower, ¿vale? Para que sepáis cómo funciona el personaje. Pues hasta aquí el análisis de esta nueva Touka, medio gimnasta, por la pinta que lleva. Ya me diréis en la cajita de los comentarios si os gusta, si os emociona, si haréis skip, no haréis skip. Gracias por haber visto el vídeo, dejad vuestro poderoso like y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!